Bienvenidos a otro episodio de Efectiman. Hola, esperamos que estén muy bien. Aquí estamos muy felices de estar con ustedes en otra ocasión más. Y el tema de hoy es el siguiente. Los padres. Aprovechando que se viene nuestra festividad no tan favorita de nosotros los que hemos sido abandonados, porque nos recuerda varios de nuestros traumas, hemos decidido dedicarles un episodio completo a esos seres humanos que te dicen: pídele permiso a tu mamá, lo que te diga tu mamá, lo que ella diga. No hay dinero, no hay permisos, no hay nada. Y otras de sus muchas frases célebres. Entonces vamos a ver aquí qué momentos, qué situaciones, qué conexiones tuvimos con esas figuras paternas que tuvimos a lo largo de nuestra infancia, juventud, adolescencia e incluso ya ahorita de señoras madres. De chavas adultas. De chavas con hijos. Muy bien. Así que vamos a empezar brevemente con lo que significa un papá. Personalmente, yo les voy a hablar desde mi perspectiva. Y para mí el papá es una figura sí significativa, muy importante en la vida de un niño. Es tu primer superhéroe, es tu protector, es tu salvador, es la persona con la que aprendes a confiar o a desconfiar. No sé ustedes, ahí en casita díganme cuál es como ese concepto que tienen de papá. Por ejemplo, yo les puedo decir también que para mí mi papá era lo máximo. O sea, era mi figura máxima de autoridad, era la persona que también me cuidaba, que me procuraba, que me consentía, porque yo para él era su pirinola, era, pues sí, su niña, ¿no? No me atrevería a decir que era su consentida, pero, hermanos, si ven esto, yo digo que sí. Entonces, aunque también como que fungen una parte de ese primer contacto en una decepción. Entonces, sí es cierto. Ahí está también un trauma, una herida que yo traigo, pero todo bien. O sea, yo digo que he aprendido a canalizar mis emociones. Golpeando gente en la calle. No, haciéndola sentir muy mal. No es cierto. Entonces, papá es un superhéroe, sí, pero también papá puede llegar a lastimar mucho el corazón de una niña. Sí, porque muchas veces nos dicen o se dice que el papá es esta figura que te va a representar en la vida adulta a la pareja que tú puedas elegir. O escoges a alguien que te trata como tu papá, o escoges algo que para nada se acerca a tu papá, pero sí tiene mucha esta relación de lo que viviste en la infancia con tu papá, qué vas a hacer ahora, o con qué gente, con qué personas te vas a relacionar amorosamente. Y fíjate que también está una parte muy importante que muchas veces dicen, es que no tuvo a su papá y así, pero uno como niño aprende como a tener esa figura paterna en hermanos, en primos, en tíos, en gente que es de tu círculo, que también ven la situación y no te hacen sentir como desprotegida. En mi caso, pues tenía un tío que nos cuidaba, que nos quería, que nos procuraba también, ¿no? Pero también llegó la otra parte, y es que yo tengo dos papás de chava, pero uno está en el cielo cantando con Valentina Elizalde y el otro está aquí en el plano terrenal. Y es que también gracias a esta persona que no es mi papá de sangre, pero yo decidí nombrarlo como un papá, aprendí también cosas buenas de la vida. Aprendí lo que era tener como esa figura paterna, no porque me lo impusieran. Realmente mi mamá nunca me impuso eso de que, tienes que decirle papá o así, sino que sí nació de mí el decir, te puedo decir papá. Y me acuerdo que esa vez que yo le dije así, que si yo le podía decir eso, pues él sí se sintió así como que importante.
Y siento que también hablamos mucho de los papás cuyellos, pero hay cuyellos que saben ser buen cuyellos y aprenden a sacar y a sanar algo que ellos no rompieron, aunque pues sí, nadie les enseña cómo ser papás, no vienen con un instructivo, ni mucho menos, pero hay figuras que sí te sanan enormemente el corazón. Y es que llega un punto donde la vida te pone en circunstancias donde pues tú como niño no sabes qué está pasando, ¿no? Porque pues no sé, en mi caso pues no era como que mi mamá tan abierta de que hubo un abandono, ¿no? Hubo una situación así, pues, entonces proteger el corazón, ¿no? Pero era más lo que yo idealizaba de mi papá que lo que realmente era mi papá, porque si nos vamos así a los hechos, pues conviví 3 años con mi papá, y aunque muchas veces digan, ay, es que era niña, no se acuerda y así, o sea, hay momentos y circunstancias que te quedan tan grabadas en la mente que tú dices, tenía 3 años, pero ya tenía una conciencia, ¿sabes? Entonces, sí tengan cuidado en ese aspecto de cómo manejan las separaciones, las rupturas, hablar de temas de adultos en frente de los niños, porque tienen que cuidar mucho su mente y su corazón. Sí. Y no podemos a lo mejor decir la verdad tan cruda como es a ellos que a lo mejor no la dimensionan o no la comprenden como nosotros, ¿no? A lo mejor si a veces a nosotros nos cuesta trabajo comprenderla o aceptarla, pues a ellos un poquito más, ¿no? Y es donde salen los rencores, donde sale el coraje, donde pueden salir muchas emociones negativas. Entonces, eso sí ya no está tan padre, hablando de padres. Eso no está tan padre, padres. A ver, tengan tantita madre. Una preguntita aquí para nuestra compañera, la entrevistada. ¿Tu papá era estricto o relajado? Tanto tu papá, lo que recuerdas de él, como tu papá de ahorita. Mi papá 2. Tu papá 2. Mi papá segundo. Mi papá Cuyello. El mudito. Mi papá pollero, cafetero, moflero, bicicletero. Mi papá biológico sí era estricto. Sí era de un carácter muy estricto y era muy, lo que yo digo se va a hacer. Pero también ahí había un problemita de bebidas. Entonces, o sea, es un conflicto muy grande el hecho de que tú prefieras que tu papá esté en un estado inconveniente porque es más amoroso, porque es más cariñoso, porque es más atento, porque hasta cierto punto es más responsable contigo. O sea, sí existía esa parte de, o sea, amo a mi papá, pero no me gusta en sobrio. O sea, no me gusta la persona que es sobria. Me gusta la persona que es cuando anda con 2, 3 copitas encima, porque pues es a todo dar, o sea, es el alma de la fiesta, es el jijiji jajaja, ya sabes, candil de la calle, oscuridad de su casa. Pero mi papá Cuyello, él también, o sea, estricto no en el aspecto, ¿cómo te digo? No, él no es tan estricto, la verdad. La verdad. Él no es nada Piensa estricto. que sí, pero no. Piensa que sí, pero no. Es la realidad un poquito alterada. Andas un poquito alterado, papito. No, él no es estricto, él es más permisivo. Entonces sí había un contraste ahí de personalidades, o sea, nunca me he como que puesto a comparar, porque realmente pues no conviví tantísimo con mi papá biológico, he convivido más con mi papá Cuyello, pero él es permisivo y así, o sea, así, de que si lo conocen te va a caer bien porque es un chavorruco, pero él sí es mucho de lo que diga tu mamá. Ay, no, sí, yo me lavo las manos. Yo, mira, bye. Lo que diga tu mamá. Pues mi papá era relajado, o sea, en el sentido de que no nos regañaba. Él no era de que fuera y nos regañara o nos golpeara o algo así, no. Él era más como que de hablar. De repente era como que estaba cenando y ven, vamos a platicar. Y se aventaba una plática de 2 horas. 2 horas. Y esas cortitas, ¿no?
pero ya que hablándote que de la vida y de las decisiones de la vida y shalala, él no era así tan estricto. Pero cuando se enojaba, cuando se llegaba a enojar, era así como de, ya, o sea, sí tenía como un carácter fuerte. También, pues tomado, mi papá toda la vida ha sido bien cagado, o sea, toda la vida ha sido muy chistín. O sea, que se hace mucho del baño. Anda rosado. No, la verdad toda la vida ha sido de muchos chistes, de echarte chascarrillo, de echar carrilla, de platicar y decir cosas graciosas. Entonces él siempre ha sido así como relajado, todo el mundo lo ve como muy serio y a lo mejor si lo conoces sí llega a ser serio y medio payasito de entrada, ¿no? Pero con nosotros es así cotorrea y todo, ¿no? Y yo tengo más confianza a lo mejor luego para hablar con él de ciertas cosas que con mi mamá, porque yo siento que lo va a tomar un poco más relajado y va a ser como que va a ir desmenuzando el asunto y tratando de ver qué onda y ya como para buscar una solución. O sea, yo lo que me he dado cuenta de él es que hace eso, o sea, como que no toma una decisión o una respuesta precipitada. O sea, no tiene un problema, como que se espera, y quién sabe, tiene suerte y ya como que solita se le acomodan las cosas al final. Entonces eso es algo que yo he querido aprender de él, porque yo de repente sé como, ¿y qué hago? ¿Y ahora? Y a tratar de resolver todo lo más rápido posible, aunque eso me genera a lo mejor otro problema, pero resolverlo así ya. Y digo, no, o sea, voy a tomar esa parte de mi papá, de decir, a ver, vamos relajándonos, que se vaya resolviendo esto. Sí, y decir, a ver, ya. Pero en ese sentido sí es relajado con nosotros, pero sí es muy serio. Yo creo que a lo mejor también, pues yo de repente cuando conozco a alguien igual soy así seria porque es muy serio también. Pero sí, no es tan estricto, hasta eso. Muy bien. Número 2. ¿Cuál era su frase o cuál es la frase favorita de tu papá? De mi padre, pues no tiene una frase favorita. Él sí habla normal. De repente lo que dice mucho es como, ¡jule! Pero porque mi abuelito, su papá igual lo decía. A ver, pero o sea, da un ejemplo de por qué diría ¡jule! Porque canta en el metro. Cuando le dan un peso, dice ¡jule! No, o sea, es como que una exclamación a cuando algo sale mal, no sé ni qué broma. Mi mamá regresó a casa. ¡Jule! ¡Jule! ¡No mames! ¡Ay, diría, no chingue! Otra vez, tanto trabajo que nos costó. Anda, ahí dijera tu papá, ¡jule! ¡Vámonos! Y se marchó. Y a su marco le llamó un libro. Sí, pero sí, él busca siempre le da la vuelta a lo cómico, pero sí. No tiene una frase así como una palabra. ¿Qué más dice? No sé, no recuerdo. Tal vez más adelante recuerde. A ver tú. Mi papá tiene mucho esa de, no, pues está cabrón. Para todo. Para todo. Pero, o sea, dijeras, no, pues está cabrón. No, o sea, esa expresión de, no, pues está cabrón. Ya decepcionado de la vida. Decepcionado, frustrado, indignado. Ya arrebatado de su juventud, de sus ganas de vivir. Sí, él es eso, está cabrón. Muy bien. Ustedes díganos cuál es la frase favorita de sus papás. Número 3. ¿Alguna vez te llegó a castigar por algo? No. O no tenía como una manera de reprenderte. Yo digo, a nosotros no tienen que decirnos que son castigos. O sea, yo digo más bien que hay consecuencias. Sí, era lo que también decía. Entonces, pues, ¿alguna vez tuviste una consecuencia de algún acto? Sí, en alguna ocasión que no llegué a la casa, sí me dijo, ya no hay salidas. Y sí, de por sí no había. De por sí te dejaban salir una vez al mes y tú cargando. No, pues ya de aquí al otro año yo creo. Ya mis 18.
A mis 18 seguro salgo. Preso. Yo, fíjate que tengo bloqueados algunos recuerdos. No, Por mi salud mental. por mi salud mental, física y emocional. No. Ay, quien me conozca, realmente, esa historia la he contado tristemente. Porque mi papá biológico, por eso les digo, tengan cuidado con lo que hacen con sus niños, a pesar de que tengan una edad muy pequeñita, porque sí se nos quedan, o sea, como que ciertas cosas. Yo soy súper remilgosa para la comida. Sí, o sea, súper remilgosa, con texturas, con sabores, con olores, con colores, así. Entonces, pues yo no era como que comiera de todo. Y me acuerdo que una vez mi mamá hizo albóndigas y estábamos comiendo en familia. Pero les digo que por eso me gustaba mejor que estuviera pedo, porque pedo me compraba papitas, dálmatas. Pues chingate una caguama mejor antes de que tú vas a desayunar. Amá, tráele la caguama a mi papá, Que ya se está poniendo pesado. sino que iban a llover vergas. Digo, no hubieran cosas. Pero y mi mamá, chingatela, Diego. Chingatela, date 2 vueltas y regresas a comer. No hay pedo que te vuelva a calentar las tortillas en el comer. No, entonces mi papá esa vez se enfureció mucho Porque no quieres comer albóndigas. porque no quería comer albóndigas. A mí Y- tú. Y ya después estaba chillando porque no tenía de comer. Pero bueno, esa vez entonces mi papá, así de, ¿no vas a comer? Y yo me acuerdo que yo veía mucho a mi mamá así de, no, mamá, mamá. Y mi mamá así de que, ¡Mételo! y tú, no hagas enojar a tu papá, Matilda. Y dije, no, es que no quiero, no me gusta. Y que agarra el plato así y que lo ¡ras! Contra la pared. Y el plato pues era de vidrio. Entonces te imaginas yo con 3 años, o sea, ese ruido y yo así de que mi castigo fue que me rajaran el pinche plato en la pared y me dejaran sin comer. Y ya mi papá Cuyello, O sea, y ahí acabó todo, o sea, lo aventó y te dijo, vete de aquí, o... no, pinche viejo ni me pidió disculpas. Por eso yo nunca lo pude perdonar así como que tanto. Pero No. ¿qué pasó después de que lo aventó? No, pues mi mamá sí fue así de que, ay, ¿qué te pasa? Que no sé qué. Pinche loco, ¿no? Y mi papá sí de que, no, pero sí me acuerdo que, o sea, sí es de esa parte de que mi papá con los ojos también controlaba como que el pedo, ¿no? O sea, la situación sí era como que muy manipulador en ese aspecto. Y pues mi mamá, sí, de que, mi mamá ya hizo. Mi mamá ya hizo, nada más así Sí, como güey. que. Y yo así, me acuerdo que me quedé. Así, pero bien trabada, Sí, asustada. pues bien Ajá. asustada, la verdad, bien asustada. Y mis hermanos así viéndome como de. ¡Qué atrás! Estás bien pendeja, albóndigas. Sí, y desde ahí, pues ya. Eso fue como que, ay, sí, ya no va a pasar nada. O sea, pero sí, yo no me acuerdo que me haya pedido disculpas. No manches, papá, te pasaste de lanza. Manifiéstate en un sueño. Y pídeme disculpas. Y mi papá Cuyello, una vez, pero es que yo también, o sea, estaba en la edad como de la puta. Y me acuerdo no, me acuerdo que en la cuadra habían unos amiguitos con los que pues siempre jugábamos. O sea, yo sí era femenina, pero era bien como que, ay, es que a ver si ahorita no lo, ay, era bien machorrona. O sea, yo sí era bien machorrona. O sea, me podías ver bonita vestida y arregladita, pero yo siempre andaba jugando fútbol o atrapadas o que entonces te digo que, o sea,
yo jugaba mucho fútbol con ellos y así a corretearnos y pegarnos y así, o sea, yo sí andaba en ese desmadre. Entonces me acuerdo que pues convivía mucho con un chamaquito, o sea, que pues era de familia poderosa, ¿no? Ay, lo hubieran dejado. Ahí te hubieras quedado, estúpida. Y me acuerdo que jugaban ellos también. En ese entonces mi papá Cuyello también jugaba fútbol y nos llevaba a los partidos mientras mi mamá se iba a grupos de AA. Entonces, ¿por lo de tu papá? Ajá, por depresión más que nada. Ajá, por depresión. Y entonces ya nos íbamos y todo. Y mi hermana y yo andábamos de loquitas. Andábamos de loquitas, Monse. No te acuerdas, pero sí anduviste. Pero sí te gustaba antes. Y me acuerdo que nos besamos con unos. La que engorda y no es manteca. Nos besamos con esos chamaquitos. Abajo de las gradas. Y le dijeron a mi papá. ¿Y cuántos años tenías? ¡Ay! No, tenía como 10 años, yo creo. O sea, pero fue un beso así de que. Pero también no mames, o sea, ¿qué hacía yo con 10 años besándome con un niño debajo de las gradas de un campo? Sí, güey. O sea, y ya, el chiste es que le dicen a mi papá, y mi papá así de que. Pero ahí también hay un conflicto, o sea, porque hasta dónde está permitido que el papá Cuyello se meta con los hijos. ¿Ya cuánto tiempo ajenos. tenías? No, pues ahí eran con él? 3 años. Tenía 3 años. ¿Y qué te regañó feo? O sea, sí fue de que ahorita van a ver que no sé qué, bla, bla, bla. Pero enfrente de la gente nada más fue así como que miradas y ahorita van a ver. Y nosotros dijimos, con el gloss, no, güey, con mi gloss de abón de sandía, todo embarrado. Y la Con mi pinche perfume de rosita fresita que salía en el catálogo. y tu playera de Barney llena de chocolate, güey. No, en ese entonces estaba rebelde. Ahí te encargo que estaba con mi corbata y mi estrella. Y yo dije, no creo que nos pegue. No creo que nos haga nada, o sea, no. Si está ahí la mamá de Nixie, Entonces déjele caer la planadora del pollo en la mano. Y diga que fue un accidente de trabajo. No, sí hubo un problema muy fuerte ahí, ¿sabes? Porque, o sea, no fue de que así de que pam, 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 no, pero sí fue así de que pam. Pero duele más lo que te dicen así, porque pues prácticamente fue de que golfitas. Entonces eso para mí sí dolió mucho. ¿Y le dijiste a tu mamá? Sí, obviamente. Cuando mi mamá llegó del grupo, pues nosotros estábamos llorando así, porque pues cómo nos había hecho eso. Ajá. O sea, no tenía por qué hacerlo. Pues no. O sea, lo más coherente hubiera sido decirle a tu mamá. Sí, obviamente, y que ella nos reprenda y así, ¿no? Pero ya le dice a mi mamá y fue así como que mi mamá, estuvo mal lo que hicieron, pero tú no tenías por qué hacer eso. Ajá, sí, exacto. Y a lo mejor aquí va a haber un conflicto, porque van a decir, ay, ¿cómo? O sea, para que los mantengan y les den y esto y el otro, o sea, sí, no les ponen como una barrera o un límite a los cuyellos, pero como cuando se trata de corregir y hacer algo, pues... Bueno, pero es que hay que ver la otra cara de la moneda. Si fueran hijos de él, sí, o sea, igual de cualquier papá, o sea, si fueran tus hijos y tienes tu novia y tu novia te los cachetea, además yo siento que hay de golpes a golpes. Por decir, a mí mi mamá siempre era como de, o sea, sí me pegaba y todo, pero mi papá, o sea, nunca me pegó, pero sí era como de, no les pegues en la cara. En la cara no, pero eso van a vivir un día. De las costillas para que no se les note. Pateale las espinillas. Esta llora del mismo tamaño que nosotros pateándolas las espinillas. Pero sí, o sea, como que para mi papá siempre, o bueno, me metieron esa idea como que de un golpe en la cara, así como que muy ofensivo, pues. En las costillas no. Y menos con un
calcetín con piedras. Eso estaba bien. Pero la cara nunca, porque la gente se da cuenta. Iba a preguntar, ¿por qué la niña? Y ahí está el dip. Y no las van a quitar. Sí, entonces sí hubo un conflicto ahí. Pero yo también digo eso. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Sabes? O sea, hay formas de reprender. O sea, igual y si nos hubieran dicho, sabíamos que estábamos mal y que no teníamos por qué estar haciendo eso, pero no tenías por qué estarnos pegando. Y menos cuando mi mamá no estaba. Sí, exacto. ¿Sabes también por qué? Porque siento que ahí también influye a la demás familia. O sea, porque te imaginas que nosotros le hubiéramos dicho a nuestras tías o a mi tío así de que no, es que él nos pegó, pero sin darle el contexto de por qué nos habían pegado. Ajá. Porque uno de chiquito también es tremendito. Sí. Entonces, pues también siento que mi mamá fue como que por esa parte de decir no. Y si nosotros hablábamos con mi papá biológico y le decíamos eso, o sea, mi mamá sentía que se metía en problemas muy, muy grandes. Sí, porque pues ¿cómo vas a permitir eso? Y nunca le dijeron a tu mamá les dijo así como de no le vayan a decir. No, o sea, mi mamá nunca fue así de que no digan esto, no digan el otro, no, o sea, que nos reprimiera en el aspecto de decir, no digan lo que pase en la casa o con tu papá Cuyello, no. Aparte uno es niño, o sea, en ese entonces tú dices las cosas a lo mejor hasta, pues sí, sin pensarlo, sí, porque no sabes que puedes meter en problemas a otra persona. Sí. Pero sí fue de que la primera y la última vez que vuelves a ponerles una. Por eso ya tuvo que dar su siguiente beso hasta los 18 años. Por eso, para que ya no me dijeran loca, tuve que tener mi noviecito a escondidas. Ya nos besábamos más lejos. Ya no ahí abajo de las gradas. Ya era abajo de otras cosas. Era abajo de las llantas de los camiones. Ay, Dios. Fíjate que a mi papá, ahorita que dijiste eso de regaño y de lo andar de loca, ¿te dieron una chinga? No, también me acuerdo que una vez yo andaba en la secundaria, güey. Ya andaba con este chico, el de tercero, que era el de los taquitos. Y me acuerdo que en mi closet pinté, pues, porque a veces que toda la vida me ha encantado dibujar, grabar yo las nalgas porque no alcanzo. Menos, güey, cuando me hiciste un body pack. Ahí está la foto. Ay, no creo que ya la archivé. La vamos a subir. No. Bueno, el chiste es que pinté en mi closetcito. Tenía una pared así como que medio escondida donde colgabas las cosas, ¿no? Y ahí me puse a pintar que tal y tal y yo, 100% amor. Y tu corazón con una flecha. Sí, y un panqué y un buen de nada, pero de él, o sea, y que te amo y que siguen juntos por siempre y la mamada. Y ya entonces mi papá un día fue a guardar unas cosas y que lo ve. Ay, no. Pues es que tú también, ¿para qué andas esculcando? ¿Para qué no cierras los ojos? Si tú tienes las tuyas, yo te... Parece que sí. No porque tú pagues la casa, vas a venir aquí a romper mi privacidad. Piensas que puedes guardar en todos lados tus cosas. ¿Qué no viste el letrero en la puerta que decía no pasar, solo personal autorizado? Y ya, güey, también me dijo lo mismo, de que no, que porque, o sea, deja tú de que rayara, ¿no? De que porque ya tenía novio, que porque ya andaba, tenía? Pues sí, íbamos 14 años. Ya no estaba en edad de merecer. Y ansiosa de placer. ¡Ay, no! No, a esa edad no. No. Pero sí, porque nos daba miedo. Porque si no nos hubiera dado miedo. Porque se te van a salir pelos. Embarazo adolescente. Sí, ay, no. No, sí era algo así, ¿no? También como que nos dabas, ¿no? ¿O no te daba a ti? Eso. Sí. Pero sí, siento, ¿no?, que por cuestiones más como personales era como que ese de que no, o sea, no me vean, no esto, no el otro, no. Sí, algo así, a mí también me pasó. Pero ya el chiste es que igual me regañó, no, que no andes de loca, eso no está bien, no tienes edad, ahorita no sé qué, cosas, entonces ya, apréndete a lavar tus calzones primero y cosas.
de papás. ¿Ven cómo sí tenía frases de su papá? Ah, sí. Ya ven, ya ibas a salir. Ajá. Yo soy muy sabia. Y ya, ese fue el peor regaño que me dio. Bueno, ese y después hubo otros. Pero siempre era por cosas así, güey. También cuando me rapé aquí. Ay, güey, también me regañó. Yo me sentía Rihanna. Dije, somos igualitas. Tenemos en común nada más el tono de piel. No, en ese entonces estaba la de Shane Brain, la que Diamond. Era cuando tenía su cabello rojo, ¿no? Pero rapado de aquí, o sí lo traía lo chiquito, traía rapado de como negro y así como con chinitas y rapado. Ah, ya, Que era ya, cuando ya. estaba la de We Found Love de moda. Bueno, sí. Y ya, pues yo me sentía Rihanna. Y tu papá. Sí, mi papá estás pendejo. Y tu papá untándote un chile con café ahí para que te Me creciera. dijo, a mí también ahí me dio a lo que me dijo. Me dice, irradies en la ridiculez. Y yo, ay, con mi muchada, güey. ¿Por qué? Tira de la cama. Tú con tus grecas aquí de leopardo. Sí, güey. Pero y ya, dije, pues, güey, ¿qué tiene? Mejor me hubiera dicho, te llevo con un profesional, no lo hagas con las tijeras. Ajá. Pero ya, o sea, ¿sabes? También fue que se enojó y que no, ¿por qué haces esas cosas? Y yo, con la máquina, ¿eh? ¿Qué tiene? ¿No me veo linda? No. Y antes de que no me sentía Britney Spears, casi no. Güey, me acuerdo que en la prepa había una chava que estaba toda rapada y nada más llevaba su flequito, güey, y unas velitas aquí. De chola. De chola de Y yo Chalco. decía, ¿pero por qué hizo eso? Ay, bueno, quién sabe, gracias a Dios no llegué a eso. ¿Cuál fue la mentira más chistosa que te dijo tu papá de niña? Que nos quería. Que íbamos a estar siempre juntos. No, pues mi papá era un hombre muy mentiroso. Porque como te estaba diciendo, Adela, mi papá sí era un hombre muy mentirosito en el sentido de que te decía, un ejemplo, ¿no? No, te prometo que vamos a ir a tal lugar, o te prometo que vamos a hacer esto. Y cuando llegaba el día, o le decía, oye, es que tú dijiste, no, esto no puedo. Pero tú me prometiste, y no. Entonces ya de ahí como que se me quedó eso de ¿Mentir? de mentir a los hombres. No, de que no importa que alguien te prometa algo, no te lo va a cumplir. Porque así es la vida. La Así desconfianza. son los hombres y nunca me dicen la verdad. No, entonces yo sí fue así. O sea, sí dije, no. Es choro, es un choro variado. Nada más dicen, te lo prometo para que ya estés tranquila, pero no. Hombres. Todos son iguales. Mentirosos. Yo creo que a mí la mentira más chistosa que me dijo mi papá fue que iba a regresar. Cada año decía, no, en diciembre, y llegaban los diciembres y pues nunca atravesaba esa puerta. O sea, siempre estábamos así en las cenas y todo, y Pues otra va a llegar. ajá, y otra bien fuerte. O sea, fue chistosa, pero no chistosa. O sea, graciosa De raro. de raro, no de risa. Que tenía hermanos y pues resultó que no eran mis hermanos. ¿Eran de otra persona? O sea que también se puede hacer cuyello. Se fue a hacer cuyello, el cuyello. Dime tú si lo voy a perdonar o vaya educando a hijos ajenos y los tuyos Aquí besándose abajo de las gradas. a los 10 años. No, sí, entonces sí fue como de, Sara, ¿por qué mentiste? ¿Y de dónde? Ajá, porque pues ahí hubo un tema cuando él se regresa de Estados Unidos. Porque él quiso. Obligatoriamente. Porque ya no se sentía a gusto. Este diciembre sí me lo iba a cumplir. Después de 20 años. Y ya, o sea, fue como nos dimos cuenta que pues no. Y fue de,
Mentirosito. Ajá, y ya mi papá Cuyello, yo creo que la mentira más chistosa fue como que cuando dice, no, ahora sí le voy a decir a tu mamá esto. Y ahora sí le voy a decir a tu mamá el otro. No, y así siempre, ¿sabe? Que, no, ahora sí le voy a decir. No, y sí. Y yo pienso que eso, y yo así de que, ¿y se lo dijiste? No. Y yo así de que, ok. Y luego, así, o sea, me da risa cuando me dice así como que, no, está bien decidido a algo y así, y lo veo y ya después está así con mi mamá de que, la. Empiernados. A gusto. A gusto. Y pues ya de ahí como que no Estuvo tranquila esa. tranquilona. Dicen que los papás son muy hábiles para muchas cosas, pero hay una habilidad muy inútil que yo siento que sí tiene un papá en específico. ¿Cuál? Hacer enojar a la mamá. Ay, sí. ¿Qué necesidad? ¿Para qué Oye, tanto problema? déjamela así, le iba a pedir un permiso y tú ya me le echaste a andar con eso. O el típico de que, oye, hace falta esto o que me arregles esto y así de que sí, mañana. Ajá, no, mi mamá los arreglaba y los descomponía más. Digo, una vez quería arreglar el lavabo y cambié la llave y le puse unas pinches llavecitas, güey. Nada más escurría la llave del lavabo. Digo, ¿qué? ¿Pero cómo nos lavamos? Pero ya funciona, ¿no? Era lo que querías. Nadie las tiene contentas. No, sí, siento que hay veces que ellos, es que el problema más grande también es que sepan que saben arreglar todo. O que saben muchas cosas. Y cuando las llevan a la práctica, pues no. Nada más, nada. Entonces, nada más, puros problemas. Eso los conflictúa más porque puro mira, enojo. yo digo, es bien fácil decir, no sé hacer esto. Y pagas porque lo hagan. Ajá. Le das trabajo al prójimo. Pero no. Y en cambio nos siembran un trauma. Pásame esto. ¡Esto no! ¡Chingadera, ya no sirven las llaves! ¡Ay, no! Un trauma es de que, ya, pásame la llave, la Stilson, y la de no sé qué de 3/4, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y yo así de que... Las llaves de la casa. Y yo así de que... Pero este es Philips. No, papá, definitivamente mejor yo me dedico a echar aires y es que se va a escuchar muy así, pero mi papá a echar aires y hacer parches, güey, parchar las bicicletas, o sea, eso abajo de las gradas. Es una habilidad que tengo, porque pues mi papá, Cuyello, tiene mi papá Cuyello es Patricia, bien fragmentado en muchos negocios, el hombre de negocios. Y pero su fuerte desde hace muchos años es el de mofles y bicicletas. Entonces, cuando yo estaba chiquita y querer ganar mi propio dinerito, ahí va tu tía los domingos a trabajar y me iba ahí al taller y güey, o sea, hasta yo creo que pensaban, pues, de dónde se robó esta niña, ¿no? Porque pues mi papá Cuyello es así, así de, contrastamos mucho en colorimetría. Y pues mi papá, pues nada que ver conmigo, ¿no? Y pues mis hermanos tampoco. Entonces sí era como de, ¿y esta gabacha que hace aquí? ¿Y esta europea? y ya ahí de que echándole aire a las llantas, a los balones, lijando ahí la pinche cámara de las llantas para parcharla y luego la sumergía así en su agüita para que pues viera que sí lo estaba haciendo bien y ver dónde estaba como que el pex en las cámaras y ya, ¿no? Así hasta con el desarmador, o sea, saber sacar una llanta o ¿cómo se llama? Ponerle los... Ay, ¿cómo se llama? ¿El ring? Ajá, enrayar un ring. Los rayos de un ring también te los sé poner, o sea, son cositas así que las aprendí por él.
O sea, realmente sí aprendí por él eso. Y yo era bien feliz. O sea, yo era feliz los domingos ahí y me pagaba 5 pesos, 10 pesos, o luego me decía, no, pues lo que caiga de aire ese es tuyo. Pero mira, yo desde chiquita ya traía dinero en la bolsita, por eso a mí el dinero no me impresiona. Yo lo sé generar. Pero ya no quisiera. Ya que llega uno que me impresione, ya que llega uno procesado, ya no quiero ser la del proceso, no, Dios. Y así. Ay, mi papá una vez me quiso enseñar a manejar desde afuera del carro. Ella me dijo, estaba aquí, yo creo que estaba así y él parado aquí. Entonces ahorita vas a prender el carro, vas sacando el clutch poco a poquito. Y yo me fui a estampar como con 3 carros. Sí. Y ahí voy yo, aceleras poquito a poco, piso de freno, piso a fondo. Sí. Y fue ahí en la unidad, de hecho. Ya me fui así, contra 3 carros y ya desde afuera gritando, ¡frena! Y yo, pues el freno es... ¿Ya aceleré? No, y sí pensé que el freno era el acelerador, pues me confundí, Sí, pues, te por eso lo confundiste. pesé a fondo. Y me voy y que choco contra 3 carros. Y yo digo, ¡ay! Güey, tú tuviste la culpa, ¿por qué no te subes conmigo? Pero o sea, es que yo siento que también eso es como algo que ¿Muy de debería... papás? Sí, pero siento que es más fácil que te enseñen a manejar de chico, con todas las precauciones, lógicamente, No desde afuera del carro. no desde afuera del carro, pero porque, güey, uno, si chocas, es lógico que tú no tienes dinero para pagar y tus papás pues paran como que ese pedo. Y 2, como que uno chico también como que le vale más gorro todo. O sea, si yo hubiera aprendido a manejar de chica, no me daría ahorita tanto miedo. Ajá, Porque aquí, o sea, en mi casa todos manejan. Si hay alguien Todos que sepa manejan. y quiera enseñarnos amablemente. Con una ansiosa, nerviosa. Con 2. Sí, o sea, todos manejan menos yo. Por eso, o sea, porque todos los enseñaron a manejar de chiquitos y aquí tu amiga parecía que... Andaba parchando ya. No, güey, deja de eso. O sea, yo decía, ay, no, que me lleven. Como si yo de grande hubiera tenido así a disposición. chofer, Sí, ¿no? mis choferes. Yo decía, no, yo de grande esto y el otro y aquello. Y aquí ando haciendo podcast. Pero si en un alguien quiere futuro ser nuestro chofer, le pagamos con recomendaciones. con menciones gratis. En una serie de dimes y diretes de preguntas y respuestas viene lo siguiente. ¿Qué fue lo mejor o qué ha sido lo mejor que has aprendido de tu papá? A mentir. No. A ocultar una doble vida. Ocultar un bebé. No, pues. ¿Ves? ¿Ves cómo sí? Como el mentirosillo. No, pues la verdad yo creo que algo que tiene él que me gusta mucho es que es muy positivo. O sea, puedes estar a lo mejor dentro de un problema o estar dentro de una crisis o algo y él trata como de buscar o tiene las palabras que te hacen sentir mejor, como de no, o sea, que te des cuenta que no es para tanto, ¿sabes? Y te da como que esa seguridad de que sí va a estar todo bien. Y así fue, siempre fue como de no, o sea, no se preocupen, va a ver, o sea, como que todas esas, pues, sabe qué decirte para que estés tranquilo y no preocuparte. Entonces eso es algo que me gusta mucho de él y que estoy tratando como de tomar para mí misma, porque yo de repente soy de cualquier cosita y me estreso y cualquier cosita y se me acaba el mundo y es como de, a ver, no. Autosaboteas. Ajá, ya es como de, no, a ver, tranquila. Nadie se murió, ni se acabó el mundo, ni se te cayó una mano, ni un pie, o sea, espérate, vamos después con calma, vamos a ver cómo va fluyendo y relájate que todo se acomoda. Eso es lo que estoy tomando de él, porque esa parte sí me gusta. Muy bien. Yo de mi papá, pues biológico, no podría decir muchas cosas porque en realidad pues no conviví mucho con él, pero de mi papá Cuyello sí podría decirte que lo que más he aprendido de él es a ser trabajador. Mi papá es muy trabajador,
es muy perseverante. Ustedes vieran a ese señor y a veces sí da como... A mí en lo personal sí, yo digo, güey, o sea, ya no tendrías tú por qué estarte preocupando por sacar un dinero. Tú ahorita ya tendrías que estar disfrutando en tu casa, sin estarte presionando por el dinero de mañana, cuando tienes tus cosas, pero pues hay situaciones ajenas que él como que se envuelve. O sea, se envuelve mucho en culpa, se envuelve mucho en sobreprotección, pero no hacia nosotros, ¿sabes? Sino hacia sus hijos. Entonces, es muy trabajador. Eso es como que yo lo más que le admiro y que he aprendido de él. A mí tampoco se me cierra el mundo en ese aspecto. Yo te puedo hacer como que muchas cosas a la vez para tener una fuente de ingresos y nunca me vas a ver que esté yo así de que, ay, no tengo, no esto, porque yo siento que la queja atrae ruina. Entonces yo siempre agradezco esa parte de, si él puede, yo por qué no, igual por mi mamá. O sea, hablamos mucho de los papás, pero también existe esta parte y muchos se van a burlar o van a decir de que, ay, si es el día del papá, no de la mamá, que no sé qué, pero sí existe esta cosa donde sí está el padre y madre a la vez. Y lo digo yo porque pues ahorita lo estoy pasando y a lo mejor sí es como, es difícil como que llevar a flote una casa, gastos a tu hijo en educación, en salud, en cuestiones emocionales, en cuestiones didácticas, en escuela. O sea, tienes que cumplir muchas funciones, pero no quito como esa parte de que tú tienes a tu papá. O sea, tu hijo tienes tu papá y a lo mejor hay cosas que yo no voy a poder llenar, ¿sabes? No porque yo sea insuficiente para hacerlo, pero sí, como niño yo siento que hay cuestiones emocionales que una mamá no las llena. O sea, que sí necesitas un papá, que sí necesitas esa figura paterna, esa figura de protección, que sí los niños más seguros y más abiertos y más despiertos y más extrovertidos y más espontáneos es porque tienen la seguridad de que volteen y está mamá y papá. Entonces sí, no se acabe el mundo si no lo tienes, pero sí es importante. O sea, yo lo veo desde mi perspectiva y digo, mi papá Cuyello, o sea, hizo un trabajo a sus posibilidades, porque también no todo fue bueno. Convivir con otra persona, con otra familia, conlleva pues sí muchos retos, muchos retos. Y yo siempre decía, es que si mi papá estuviera, todo sería diferente. Si mi papá estuviera, yo no hubiera pasado por esto. Si mi papá estuviera, mi hermano, mi hermana, mi mamá, o sea, como que todo sería diferente. Pero desafortunadamente no estaba. O sea, mi papá era de los que te hablaba una vez y te dejaba de hablar un año. Estaba presente económica un mes y 2 meses no, ¿sabes? Y entonces sí, como que uno aprende a... No lo aceptas, pero aprendes a vivir con ello. Aprendes a vivir con ello y a salir adelante también como con ese tipo de cuestiones. Que digo, mi mamá hizo también lo que pudo con lo que tuvo en su momento, porque pues no siempre estuvimos con un papá Cuyello. Entonces, mi mamá sí es como que lo más valioso que yo tengo y es como que también mi figura más grande en la vida de si yo pude, tú también lo puedes hacer. Y no porque demerite el tener un hombre a un lado, pero
yo no me compro esa idea de que necesito a un hombre. O sea, cuando yo estoy con alguien es porque realmente me aporta algo, no monetario, pero sí, o sea, yo busco siempre en las personas esa parte de ahorita, porque en un tiempo pasado, pues sí, las huellas que te deja el abandono de un papá, el rechazo, la humillación y así, son como que más difíciles para conseguir una pareja. O sea, sí te agarras lo primero que encuentres y en base a tus carencias. Pero ahorita sí yo digo, güey, o sea, si yo estoy con una persona es porque me va a aportar conocimiento. Yo tengo que admirar a esa persona como ser humano, como hijo, como hermano, como en todos los aspectos, y decir, voy a estar contigo porque yo lo decido, más no porque te necesite. Uh-huh. Mi hijo no está buscando un papá porque mi hijo tiene su papá, pero yo tampoco puedo mandar en el corazón de mi hijo. Y si a lo mejor mi hijo el día de mañana llega a pensar como yo en su momento de niña, de decir, mi mamá está con una pareja y la hace feliz o esto o el otro, si él quisiera también decirle o así, pues yo ahí no tendría como palabras para meterme, ¿sabes? Porque tampoco puedo obligar a una persona a estar en la vida de mi hijo cuando no quiere ser presente en la vida de mi hijo, y quitarle esa posibilidad a los que sí quieren estar presentes. Uh-huh. Entonces, cuiden mucho esa parte. Yo lo hablo desde cómo me ha ido a la feria, pero espero que también les sirva muy humilde punto de vista. Y bueno, siguiendo con estas preguntas un poco más profundas, viene esta que nos pone a pensar en muchas cosas, y es ¿qué no repetiríamos de lo que hicieron nuestros padres con nosotros? Pues yo, la verdad es que sería esta parte de, pues sí, de las mentiras. O sea, yo trato de ser lo más transparente con mis hijos, pero sin sobrepasar tampoco, como lo mencionábamos hace rato, sin ser crueles, sin darles demasiada información que no puedan procesar a su edad, ¿no? Entonces, en mi caso sería eso. Yo siento que mis papás a lo mejor tuvieron una mala relación. Hubo muchas fallas ahí, a lo mejor dentro de la parte de mi papá o de la parte de mi mamá, y eso los llevó hasta ahorita ya no estar juntos. Pero siento que yo no haría, o sea, yo ya no repetiría esos patrones. O sea, yo me tocó ver, pues sí, corazones rotos, mentiras, engaños, andar viendo como a lo mejor mi mamá buscaba a mi papá, o que mi papá, o sea, y muchas cosas. O sea, aparte de eso fue el estarnos cambiando de escuela, siempre, ya regresamos otra vez a la misma escuela, y luego otra vez no, ya no, vámonos. O sea, yo siento que ese tipo de cosas a mí me causaban mucha inestabilidad, porque el estarte acoplando a una escuela cuesta trabajo, y luego ya vámonos de ahí, te meto a otra, y otra vez te cuesta trabajo volver a acoplarte, y ya empiezas como que ahí otra vez, y no, siempre no, ya nos vamos a volver a regresar. Entonces, no, esa inestabilidad yo no la quiero para mis hijos, y no la quiero de nuevo para mí. Ni tampoco digo, ay, me voy a aguantar en un lugar donde no esté feliz, porque también lo vi, tampoco me gustó que estuvieran a lo mejor juntos nada más por costumbre o por no hacernos daño o cosas así. Digo, no, pues si se hubieran separado desde la primera hubiera estado mejor que estar yendo y viniendo. Entonces yo tampoco quiero eso para mis hijos, y digo, bueno, estoy trabajando en construir una relación que sea fuerte y en la que ambos, pienso yo hasta ahorita, que estamos de acuerdo de cómo llevar las cosas y cómo hacerlas para estar bien todos. O sea, no puedo decir para que estén bien mis ojos o para que esté bien mi esposo, no, es estar bien todos. Mi papá siempre tenía una frase que decía, nosotros somos como una mesa, decía, cada uno es una pata, éramos 4 y ahorita también somos 4. Decía, entonces cada uno es un pilar, si uno está mal, la mesa se va de lado y todo se cae. Si 2 se van, lo mismo pasa. Entonces dice, todos tenemos que estar juntos, todos tenemos que estar fuertes y tratar de mantener la familia por una buena relación. A lo mejor en sus cosas habrá tenido esa relación que no se pudo, pero yo pienso tratar de hacer lo posible y de que todos estemos bien para que eso sí pueda llevarse a cabo.
¿Y tu Bueno. amiga? Yo siento que lo que no repetiría sería, o sea, uno muchas veces dice, ay no, yo no juzgo, yo no esto, yo no el otro, o sea, yo siempre que lanzo un comentario acerca de una situación, porque pues mi papá pasa cuestiones, pues sí, tristes y desgastantes con sus hijos, sí está esa parte de que pues es que ya déjalos, o sea, ya qué edad tienen y tú le sigues resolviendo y sigues haciendo y sigues dando y o sea, y es un círculo vicioso también el que tú tienes con ellos de estarles resolviendo con tal de que no esto, de que no les pase, de que no se metan en problemas y al final de cuentas yo digo, o sea, si ellos fueran muy inteligentes y saben que se están sirviendo de ti, ¿por qué no te cuidan? Uh-huh. Porque el día de mañana que Dios no lo quiera te llegue a pasar algo, a ellos se les va la mina. Uh-huh. O sea, se les va la vida, ¿por qué? Porque ya no va a estar un papá que dé, que provea, que resuelva. O sea, yo sí era como, suéltalos, déjalos que toquen fondo, déjalos que caigan hasta donde tengan que caer y no es, ¿cómo te explico? O sea, uno les puede ayudar más no ayudándolos y van a decir, ay, es que ¿por qué esto? Es que es mi hijo, porque pues sí, muchas veces fue de que es que es mi hijo, ni modo que esto, que no coma, que no esto, que no tenga dónde dormir, que le va a pasar algo, y yo así de que, pero ¿sabes por qué ellos vuelven a eso? Porque papá siempre está. Uh-huh. O sea, porque ellos nunca han tenido una verdadera consecuencia de sus actos, porque papá siempre hace algo para evitar. Cuando va a llegar un punto donde papá no va a poder estar para resolverte. Porque cuando papá llegue a faltar, ¿qué va a hacer de ti? Uh-huh. Y eso es lo que papá no se pone a pensar. O sea, que él en vida tuvo que haberlos dejado hacer sus cosas, que le hicieran como pudieran, porque para que no dependieran de él. Uh-huh. Que no dependieran de él y para decir, ay, es que yo sí tengo mucho eso de que si no le das, no le quites. O sea, no le quites, güey. Uh-huh. Estoy peleada en ese punto porque yo sí es como que, oye papá, ¿qué vamos a desayunar? O te invito a cenar, o esto, siempre no ha habido fecha que yo en una festividad no le regale algo. O sea, para mí las fechas así importantes siempre trato de estar presente con un detalle porque es lo mismo que a mí me gusta recibir, pero aunque no me lo den, no lo exijo. Uh-huh. Entonces sí está esa parte de, oye, si uno que te da, que te apoya, que te provee, no te quita, o sea, no te quita nada, ¿por qué van a venir estos? Y está esa parte también, o sea, yo pasé por cuestiones difíciles y yo nunca fue de levantar el teléfono y, oye papá, esto, nunca. Ajá, o sea, porque a lo mejor sentías que de todas formas no tenías el apoyo, ¿no? Nunca no es que no tuviera el apoyo, pero yo siempre me he cargado eso de que no, yo resuelvo, yo esto y el otro, ¿para qué les doy a saber? No, si ellos tienen problemas, pues suficiente con sus problemas, yo estoy muy lejos, o sea, aunque yo quisiera decirles, pues no es como que así, y tontamente, tontamente, porque cuando yo pasé ya un proceso de separación, mi mamá siempre me decía, tú estás a una llamada de estar en la casa. Uh-huh. Donde quiera que tú estás a una llamada de estar en la casa. Y sí, cuando yo levanté el teléfono y marqué, uh-huh, prácticamente mis papás de Ciudad de México se movieron a Monterrey en un día. Uh-huh. Solamente necesitaba yo pedirlo, pero como yo no lo pedía, uh-huh, me molesta que las demás personas lo pidan, ¿sabes? No sé, o sea, entonces siento que con mi hijo sí sería esta parte de te amo, te quiero siempre, o sea, no debes de tener duda que yo siempre voy a estar para ti, pero te voy a dar más las herramientas para que tú
por tus propios medios puedas conseguir las cosas, porque mamá no sabes cuánto tiempo te vaya a durar. Uh-huh. Sí, sí, entonces, qué importante siento que esa parte, ¿no? De darles mejor las armas para que se puedan defender. Ya ahorita hay muchas cosas, o sea, ya antes yo pienso que se tenía la idea de tienes que estudiar, tienes que a fuerzas crearte una profesión para que puedas hacer y esto, y si no, casi si no tienes la carrera terminada, no tienes nada. Y sí, aunque sí ayuda, hay gente que hace muchas cosas, ¿no? Hay gente que vive de cosas que le apasionan y no necesariamente necesitó ir a la más prestigiosa universidad para salir adelante, porque es gente que a lo mejor sabe hacer dinero, que sabe negociar, exactamente, que sabe vender, que sabe hacer esa miles parte, de cosas. O sea, puedes ser muy inteligente para la escuela, pero no sabes hacer dinero. Uh-huh. Y hay personas que sin ir a la escuela, o sea, ves y exitosos y dinero y no es por demeritar, pero personas así que yo conozco que tienen un poder adquisitivo grande, fuerte, y tú les preguntas si es así como que no, pues yo estudié hasta la primaria, o si bien les va hasta la secundaria. Sí, yo también lo veía a mi papá, que era muy así de, pues igual, o sea, le gustaba hacer dinero y veía la manera de hacer negocio, de hacer esto, de hacer el otro. Business. Ajá, sí, así era. Entonces digo, bueno, pues sí, la verdad es que sí, también es importante tanto dar ese ejemplo como dar la lección y demostrárselo también a los hijos. A los hijos, muy bien. Y por último, quisiera cerrar esta parte del capítulo. A ti que nos estás viendo, como mamá, como papá, si cumples las dos funciones, agradecerte por todo lo que haces, y también animarte a que si has tenido algún tipo de situación con tu padre, que te des la oportunidad de buscarlo, de perdonarlo, no por él, sino por ti, porque muchas veces uno se clava tanto en el sentimiento, en la emoción malsana, que dejas a un lado todo lo bueno que te pasó. Y se los digo desde el punto en el que pues yo, como hace rato les contaba, era este hecho de decir, si mi papá estuviera, si mi papá hubiera, si mi papá quisiera, yo muchos años anhelé el abrazo de mi papá nuevamente, el sentir, pues sí, el contacto físico de un abrazo, de una caricia, de un beso. Desafortunadamente, y por cuestiones de la vida y cuestiones de salud, o sea, mi papá estuvo fuera 20 años de mi vida, y cuando regresa, pues ya regresó en un muy mal estado, y no pude ayudarlo. O sea, lo que fue la vida es que yo ayudaba pues sí a varias personas con ese tipo de condiciones, y pues a él no pude hacerlo, no porque no quisiera, sí se le brindaron las herramientas y todo, pero pues él no quiso. Lo que me queda aquí es decir, tuve la oportunidad de estar con él en su último momento, tuve la oportunidad de abrazarlo en su último momento, de besarlo, de decirle cuánto lo quería y cuánto lo amaba. Y espero que tú también te des la oportunidad de hacerlo, porque es algo que te va a hacer sentir bien a ti. Yo no sé qué hubiera sido de mi vida si mi papá se hubiera ido y yo me hubiera quedado con esto de que le hubiera dicho, es que si yo hubiera estado, es que si yo hubiera hecho, porque a lo mejor mi papá pudo hacerlo, pero no quiso hacerlo, o el temor también de estar cerca de nosotros y sentir como ese tipo de rechazo por su actuar en tantos años. Lo que él no se dio cuenta es que a nosotros nos había criado de una manera fenomenal mi madre, entonces no había resentimiento, no había rencor. Mi mamá nunca nos habló mal de él, nunca tuve como a ciencia cierta lo que había pasado con ellos. Para nosotros era un super papá, entonces fue como que más lo que él se había comprado la idea de que nosotros pensábamos de él, pero no era así. Entonces
Si tú tienes a tu papá, cuídalo, ámalo, valóralo, dale un abrazo, dale un beso, dile todo eso que siempre has querido decirle. También los papás necesitan palabras de afirmación, ¿saben? Nuestros papás también, y lo digo por mi papá Cuyello, mi papá es un niño roto, que aprendió a ser papá a lo largo del tiempo, que no tenía un instructivo y aún así hasta la fecha sigue haciendo por sus hijos hasta lo imposible porque ellos estén bien. Valoren esa parte, abrazar la persona que son el día de hoy, darles las gracias por todo lo que han hecho por nosotros y que tengan un excelente Día del Padre, porque se lo merecen también, así como muchas mamás que cumplen con esa función. También que Dios las bendiga, que Dios les dé la sabiduría para poder llevar este rol de vida con sus hijos. Sí se puede salir adelante. ¿Y tú qué tienes que decir, Vanessa? Yo tengo que decir que también agradezco a mi papá. Mi papá, dentro de todo, siempre ha sido un amor conmigo, siempre me ha consentido muchísimo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la prepa y me iba a una fiestecita o algo así, mi mamá era la que me regañaba y todo, y él también se portaba un poco serio, pero al día siguiente era el que me llevaba a curarme la crudita, el que me compraba una pancita, me llevaba a comer pozole o algo así. Entonces la verdad mi papá siempre ha sido así un amor conmigo, ha tratado también dentro de lo que puede ayudarme, decirme ¿qué te ayuda ahora? ¿Qué puedo hacer por ti? La verdad todo eso yo lo valoro mucho. Yo quiero mucho a mi papá, lo amo demasiado, es muy lindo con todos sus hijos. Y entonces yo también digo, pues felicidades a todos los papás, a todos los que son buenos papás, a los que están presentes, y a los que no, pues dense la oportunidad de mejorar, nunca es tarde, siempre se puede cambiar, siempre se puede ser mejor persona, y qué mejor que no andes dañando gente que no te pidió venir a este mundo, ¿no? Entonces, la verdad, pues un abrazo a todos los padres y papacitos, sobre todo eso. Un beso hasta el cielo, papá, y un beso a la distancia, papá Cuyello. Te quiero mucho, te amo, eres muy importante en mi vida. Gracias por sanar esas partes de mi vida que no te competían a ti, porque fueron cosas que tú no rompiste, pero aún así supiste cómo sobrellevar esa cuestión emocional conmigo, y te lo agradezco de corazón. Cuídate mucho, te amo, y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye.